Hola, muy buenas noches a todo el mundo. Y antes que muy buenas, Alejandra. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Estamos bien, estamos muy bien. Muy deseando que llegara este momento. Sí, la verdad es que llevamos tiempo. Venga, pues, agendas, la agenda que tienes tú con la mía es muy complicada y todo eso. Y tenía muchísimas ganas de hablar de esta novela, de La Obsoletadora. Eh, ya os digo, es una novela muy divertida. La ciencia es un género que engancha, y la verdad. Y además, con el trabajo que está haciendo Android Android para sacar ese género fantasciencia adelante y así. Y anteriormente con Puedes llamarme espátula. Es maravillosa. Entonces tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de conocerte un poquitito más. Pero antes que nada, lógicamente, las preguntas aquí. Adelante. Hay una serie de personajes, una novela con Ujú, poquitos personajes. Se centra sobre todo en tres personajes, ¿vale? Y luego, ujú. sí, un rey por ahí, unos magos en algún momento, cosas así, pero son tres personajes. Entonces, Sí. me gustaría saber, yendo de extremo a extremo, primero, ¿qué crees que diría de ti Palmira? Palmira, que por quien no esté en contexto es la obsoletadora del título, creo que de mí diría, primero, que dependo demasiado de la tecnología, porque a la obsoletadora el tema de las máquinas no lo lleva. Yo escribo en el ordenador, además soy una persona que no tengo una letra muy buena, incluso para tomar notas las apunto en el móvil o lo que sea. Vivo muy rodeado de máquinas, ahí soy un poquitín urbanita, y yo creo que Palmira me miraría mal y me diría, no, Por ahí no vas bien. eso por ahí no vas bien. Antes que nada, se me olvide que soy Reg muy buenas. Que luego lo verás en diferido, pero bueno, se agradece que vengas a saludar. Pero claro, por un lado, y en el lado contrario, vamos a decir, ¿qué diría de ti Migdalia? Pues creo que Migdalia estaría orgullosa de que en parte me dedicase a crear y compartir historias, Mm. que es algo que hay ahí dentro del personaje, que a primeras líneas no se ve y que no voy a hablar demasiado del tema por no spoilear, pero dentro de que es la villana de la historia y tiene todas esas cosas de villana, estaría contenta del papel que tengo contando historias, cosa que, oye, yo me alegro, gracias, Emiliana, yo también estoy orgulloso de ti. Claro que sí. Y está muy bien, además, que las villanas también pueden estar orgullosas. Y parece que siempre poner foco en las heroínas y así, dice las villanas. Sí, sí, Se sí. Tendrá sus agradece. cosas, pero lo que tiene que reconocer, lo reconoce. Sí, tiene sus cosillas. Alguna cosilla tiene, sí. Pero bueno, antes de empezar del libro, me suele gustar conocer un poco a la Alejandra persona. Entonces, me gustaría saber cómo empezó tu relación con los libros. Entonces, vamos a empezar la relación con los libros, principalmente con la lectura. Entonces, ¿cómo recuerdas ese Alejandro que se empezaba a enganchar con la lectura? Pues es curioso, porque yo a lo mejor después de lo que digo parece que no soy el lápiz más afilado del cajón, ¿vale? Pero yo no me di cuenta de que me gustaba leer hasta que me dieron un diploma en el que lo ponía. Y entonces fue como la revelación, en plan, Dios, que me gusta Ah, es leer. verdad. Porque en el colegio tenían una estantería llena de libros y había un cartelito con el nombre de todos los alumnos, el nombre de todos los libros, y que es que te leías un libro, lo ibas marcando, ahí Mm. haciéndote la hilera de todos los que te habías leído. Y yo tenía por afición cogerme cada día uno, y si no era en clase o entre clases o lo que sea, me lo llevaba a casa, me lo leía y al día siguiente lo dejaba y siguiente. Eran libros de estos, pues, Sí, no muy largos. A lo máximo que me duraba uno era una semana. Y yo, pues no sé, pues porque llegaba a casa y me entretenía y me parecía divertido. Y si estaba en clase o en el recreo o lo que sea y me aburría, pues lo mismo. Además, creo que ese año me hizo un esguince en la pierna y a la hora de hacer educación física y tal, yo me quedaba en la clase, no me iba ni al gimnasio y leía ahí. Pues por lo visto, había alguna especie de concurso al respecto. Yo recuerdo estar un día en clase que me dijeran, ven un momento al despacho del director. Digo, hala, le he liado, si yo no he hecho nada. Y de allí nos llevaron a un auditorio y de repente abren el telón, estábamos yo y otros dos compañeros, abren el escenario y hay un montón de gente mirándonos, nos aplauden y nos dan un diploma que pone diploma al mejor lector, el alumno que más libros ha leído este año, no sé qué. Digo, ¿esto por qué está ocurriendo? Yo no he firmado nada. Y lo dije, ah, carajo.
que me gusta leer, que lo que he estado haciendo durante todo este curso ha sido devorar libros como si no hubiera un mañana. Y Pues entonces sí, ya dije, ah, tiene sentido. claro. Sí, sí. Claro, hay un paso que muchas veces nos solemos imaginar cuando somos apasionados de la lectura. A veces que damos el paso, lo que hoy en día serían los retelling, de decir, a ver, escrito. O cómo cambiaría este personaje, qué haría aquí. No me gustaría Sí. conocer cómo seguiría la historia de estos personajes, como ocurre también. Pero, eh, ¿cuándo recuerdas que ese es el primer momento en el que dijiste, no solamente quiero leer, sino que también quiero contar mis historias? Pues la verdad es que el grupo de amigos que tenía yo en el colegio éramos todos muy imaginativos, bastante frikis y tal, y nos gustaba jugar a, por así decirlo, no lo llamábamos así ni de lejos, ni se parecía realmente a lo que conocemos a día de hoy como eso, pero jugábamos a roles en vivo. Eh, Uno se imaginaba un escenario, me acuerdo además de un amigo mío que era Jorge, que se imaginaba un caso detectivesco porque le gustaba mucho CSI y tal. Decía, bueno, pues llegas a la escena del crimen y lo que ves es esto y lo que sea. Y yo interactuaba y él me iba diciendo lo que pasaba. Y él interpretaba en persona a todos los personajes y tal. Y resolvíamos casos y crímenes y cositas así. Pero lo que nos gustaba al fin y al cabo era contar historias e interactuar con ellas entre nosotros. Y al final, pues el grupo entero acabamos haciendo jueguecitos y tal en persona. Y otra cosa que nos gustaba mucho a otro amigo mío, a Juan Miami, era dibujar cómics. Yo tengo una letra horrible y dibujo igual de mal. Pero lo que era ocurrirse en situaciones cómicas y tal, pues cogíamos una libreta que teníamos a posta, íbamos dibujando cada uno su cómic y nos lo íbamos pasando, nos íbamos recomendando y tal. Y al fin y al cabo, pues contábamos historias. Y yo que acuerdo, hablando de retellings y de querer contar la historia o una versión de una historia que conozcas y tal, hice un cómic cómico de humor, emulando al 100% en lo que en mi cabeza era el humor de Bobobó, porque me hacía muchísima gracia y yo quería más de eso y dije, bueno, pues me lo hago yo. Más adulto he vuelto a leer esas adaptaciones y he dicho, hostia, es que hay muchos chistes que son tan absurdos y tan fuera de contexto de todo que si no dices, no, es que me gustaba Bobo entonces, parece que he arrancado viñetas del medio para... Pero claro, luego empiezas, en algún momento empezarías a escribir y tuviste ese momento de, como me pasaba a mí, de escribir en solitario y tener que leyera a nadie lo que escribías, o desde el principio fuiste una persona que dejabas leer. Creo que como mi forma de contar historias, también es verdad que yo era un poco impaciente entonces, mi forma de contar historias era muy en directo, porque era contándolas en directo a mis amigos, viendo reacciones en el momento, si te gustaba, te reías, entonces recibías ese feedback inmediato. Yo tiraba mucho de esa forma de contar historias. Alguna vez, y creo que esto le ha pasado a mucha gente, decidí que quería escribir y abrí Word, puse la letra al 36 para que ocupara mucho en la página, entonces pusieran muchas páginas. Dije, voy a empezar mi gran trilogía de libros de 1000 páginas cada uno, y cuando después de un capítulo veía que no avanzaba tanto como tardaba yo en escribir, digo, si leyendo un libro en media hora he visto 6 escenas, ¿cómo es que escribiendo yo en media hora solo llevo una escena? Ya, Esto hace sí. aguas por todos lados. Esto no es lo que me Entonces, prometían. esos documentos que empezaba y que no llegaban a ningún sitio ni a terminarlos, no los enseñaba. Pero los cómics, que al hacerlos en mano y con un amigo sentado al lado, trabajando los dos paralelamente, eh, pudiendo enseñarlos según íbamos dibujando todo y tal, ahí sí que me cundía más y avanzaba. Y eso sí que intentaba enseñarlos, pero bueno, en círculos muy cercanos y muy cerrados, porque eh, el instituto, bueno, el colegio y yo no tuvimos la mejor de las relaciones. Sí, yo creo que Hablando, también es una de las cosas que también solemos tener muy en común. La gente que nos gusta leer muchas veces suele ser también, que leer era una manera de evadirte, era una manera también sí. de protegerte, una manera de tener tu espacio seguro. Ujú, Pero cuando empezaste a escribir, ya sería texto, no tanto esos juegos que decías tipo rol. ujú. eh, ¿Quién recuerdas que fue la primera persona que te apoyó y te dijo, mira, sigue con esto, que me gusta lo que haces? Pues hay una persona en concreto a la que me gustaría destacar aquí, que es mi maese, Eduardo Moreno Alarcón. Es un amigo que también es escritor
tiene ya muchas novelas publicadas, algún que otro certamen, en Encina de Plata y similar. Me lo presentó un amigo en común, porque para el momento en que yo ya empecé a, más adulto, más maduro, empecé ya a escribir relatos y cositas así, me gustaba mucho Lovecraft y todo ese círculo y similar, pues un amigo en común nos presentó, porque él hacía poco había autopublicado un libro de relatos inspirados en Lovecraft. Y quedamos en una cafetería y yo estaba como un adolescente en un concierto de Justin Bieber. Los ojos me hacían chiribitas y cualquier cosa que decía ese hombre para mí iba a misa. Empezamos a quedar con más asiduidad, nos tomamos un café, hablábamos de literatura y similar, y yo le enseñaba los relatos que había escrito, al igual que leía los que él tenía publicados. Y me alentó mucho a seguir, resaltándome las cosas buenas que tenían, incendiándome un poco, porque también es verdad que él veía que no le dedicaba tanto tiempo como podía ser y me veía potencial. Entonces me llevó un poquitín de la mano, me acompañó en el camino y, y yo en parte también decía, quiero escribir para que cuando le vea pueda decirle, tengo algo nuevo, estoy avanzando todavía, estoy Ujú. intentando recorrer la misma senda que has recorrido tú, porque hablamos mucho de ello y crees en mí, no... Me sabe peor por decepcionarte a ti que por no conseguirlo yo, ¿sabes? Sí, a veces funciona muy bien el ponerte metas que no sea tanto tuyas personales, porque al final muchas veces tendemos a eso, a Ujú. procrastinar. Esto de decir, no, mira, Sí, pensando en otra persona, a veces empuja más. sí. ¿Y cómo fue la primera vez que salió un texto tuyo publicado en algún sitio? ¿Cuándo fue la primera vez que salió un texto publicado mío en algún sitio? Pues, mira, esto es una historia un poquitín triste. Está puesto incluso en, me vas a permitir un Sí, momento, claro. en la solapa de la primera novela de Dawson Felpa. Ujú, Entre en la biografía del autor y tal menciono la antología Calabazas en el trastero, Laberintos, de la editorial Saco de Huesos, ujú, porque yo ya había escrito varios relatos, había enviado algunos a algún certamen y similar, y en concreto había escrito uno sobre laberintos, eso para este certamen. Y me enviaron el correo diciéndome que había sido seleccionado, que mi relato se iba a publicar en el este, pero todavía tenía que sacar el libro de antes. Creo que cada 3 meses o por ahí, o cada 2 o 3 meses, sacaban un libro con los autores publicados del anterior. Pues creo que justamente en ese momento la editorial atravesó alguna serie de problemas o de mala temporada o similar, y el caso es que no llegó a salir. Yo ya había preparado la novela, la había enviado en el perfil de autor, había puesto que había seleccionado el relato, porque digo, bueno, quedan ya tenía que 6 salir, 7 sí. 8 meses para que salga, pero ya tengo que ponerlo, que si no sería pena no hacer referencia cuando esté ya en tiendas, no se puede añadir. Pues fue la primera obra seleccionada, pero no llegó a salir en papel. Mm. Que empezara a publicar, pues en la revista Absolem, Oruga Azul, una revista online, en la que también publica Eduardo Moreno, me recomendó que participase y participé con un par de relatos que salieron en 2 números distintos de la revista, pero donde creo que ya empezó a coger eso un poco más de carril y de fuerza fue con Droids and Druids, que es también la editorial que ha publicado la Obsoletadora. Sí, porque en la revista ya has publicado varios relatos, no con ellos, Ujú. y Sí. luego están. Pero antes de hablar de esta novela, sí me gustaría hablar, que no la he leído todavía, pero me llama la atención, la novela que has comentado antes, Dawson Felpa. ¿Qué nos puedes contar de Dawson Felpa? Pues Dawson Felpa es una obra que yo he disfrutado muchísimo trabajando y escribiendo. Es un personaje que me va a acompañar siempre y que nació, hablé con un amigo, con Hugo. A los dos nos gustaba muchísimo leer y escribir y queríamos obligarnos a mantener un ritmo, a escribir con periodicidad, ir compartiendo las obras y tal, y dijimos de cada uno intentar empezar a escribir una novela y cada semana pasarle al otro al menos 1000 palabras que hubiera escrito para ver qué estaba avanzando. En ese momento 1000 palabras me parecía un reto de decir, una semana y me va a costar, se me quedará alguna palabra por ahí suelta. Y pensando en qué podía hacer y tal, se me ocurrió un nombre que era Dawson Felpa. Dije, Mm. guau, como nombre de detective mola un montón, en plan, James Bond, nombres así que dices, wow, el nombre tiene fuerza, tiene gancho. Y a partir de eso ya empecé a construir, que lo tengo por cierto aquí sentado a mi lado, Ay, qué al mono. señor Felpa. Y fue
en ese momento no llegué a terminarla, escribí unos primeros capítulos y la dejé ahí porque no me veía preparado para una obra con tanto empaque, con la madurez que tiene una novela negra, a pesar de estar protagonizada por peluches. Y un tiempo después, después de escribir mi primera novela, que todavía no ha sido publicada, pero está pensada para principios del año que viene, dije, oye, me he arrancado un trozo de brazo en el trabajo, estoy de baja, creo que es el momento de dedicarle a una novela nueva, a intentar algo. Y mirando de qué podía hacerla, qué cosas tenía pendientes y tal, dije, oye, tengo a Felpa, que es un personaje que me encanta y creo que ya he escrito lo suficiente y ha pasado el tiempo suficiente como para poder dedicarle. Y me estuve preparando durante un tiempo y para el Nano de 2020, creo que fue, me puse y salió. Y nada, es una novela negra, pero protagonizada por peluches. Novela Sin... negra por peluches y por lo que he leído por ahí, que también tiene un toque fábula, porque si algo también tiene, que ahora hablaremos de, pero también es ese aroma de historia clásica contada, como decías tú Sí. antes, de lo que te gusta de contar historias. ¿Qué tiene ese arte de contar historias que te engancha? Pues creo que todo me nace de esos juegos en el patio, de contar historias y ver a mis amigos pasándoselo bien, viviendo esas historias, verlos reaccionar. Y yo soy máster de rol, llevo masteando partidas muchísimo tiempo, que en su momento también era mi forma de contar historias de forma inmediata y sin tener que sentarme en mi casa a teclear durante mucho rato, que en ese Sí, momento me claro. daba un poco más de pereza. Pero yo creo que es eso, tengo un poco alma de narrador, de cuentacuentos, tengo muchas ideas en la cabeza, muchas historias, muchos personajes, y es un poco egoísta. Me apetece dar a conocer a esto porque creo que es una idea muy chula y quiero ver cómo te gusta y te llama la atención y dices, ay, qué cosa más guay, Mm. qué idea más chula has tenido, este personaje me gusta un montón. Y a base de eso me metí de máster de rol, he hecho campañas muchísimo tiempo, y siempre que tengo oportunidad y nos juntamos los amigos, intento hacer una sesioncita de una noche, de algo autoconclusivo, porque, buah, se me ha ocurrido que esto como relato de terror molaría un montón. ¿Sabes cómo molaría más? Haciéndolo una partida que se va a jugar esa noche y se va a perder para siempre y no va, no va a ser publicada en ningún sitio. Hasta que ya llegué a ese momento de decir, es que me apetece que se perpetúen, poder compartirlas con más de 6 personas en una noche, que esta historia pueda llegar a más gente y la pueda compartir en más momentos, que perdure en un formato que se pueda mantener. Y de ahí ya al papel. Antes que siga, Makoto sí que me dice, oh, no esperaba estos Oli. Sí, mira, hemos pasado el domingo al jueves porque era el día que podíamos encajar los dos y teníamos muchas ganas de poder hacer esta presentación. Más. Este jueves ya tiene que ser, si no, no podemos. Eh, y unido a eso, lo que comentas del rol, ¿qué tiene el rol que engancha tanto? Para mí es ya dejar solamente el punto, bueno, dejar ya no solo el punto de contar una historia y compartirla en directo, viendo las reacciones de la gente que está a tu lado, en plan, ¡guau! Me gusta mucho esta idea que has tenido. Esto no había visto una casa encantada desde esta perspectiva. Qué original, qué interesante. Porque eso es pues la primera capa. Pero lo que hace que sea mágico el rol, tanto si lo juegas como si lo diriges, es que no cuentas una historia tú solo, estás rodeado de gente que aporta también, que interactúan, que tratan de formas que no esperabas. Es como si estás dirigiendo, es como un puzzle constante en el que tú estás intentando poner las piezas, intentas que se pueda ver un poco en la imagen, pero que se mantenga el misterio, al mismo tiempo que tienes que improvisar en directo con las cosas que los jugadores te están lanzando. No, ya no es un puzzle que haces con las 4 piezas que has traído de casa, sino que al final tienes que colocar las 4 que tenías tú, las 5 que te han tirado estos jugadores, la que te han quemado mientras no mirabas y ya no puedes utilizar. Entonces, a nivel mental, a mí me resulta muy estimulante porque eh, como hacer un sudoku, tienes un momentito de reto mental, interactivo, satisfactorio, pero con algo que me gusta más que poner números en una caja, que es contar una historia y recibir una historia al mismo tiempo y construirla al final entre varias personas. Sí, porque además tiene el Porque toque ese de lo ya que no va a ser, perdona, no, de lo que construyes tú, de lo que vas haciendo siendo máster, además, vas imaginándote cómo irá la historia, todo eso, pero también tiene ese toque de improvisación, de unas buenas claro, historias, de decir, vale, yo quiero que vaya por aquí, pero de repente me están llevando por ahí, entonces tengo que cambiar la historia, tengo que ver cómo. Entonces al final es casi como una historia viva en la que
tú vas narrando las historias, pero luego cada uno va a hacer lo que le dé la gana. Eso también tiene Esto, la parte de reto y la parte bonita. sí, sí, esto me recuerda, por cierto, mucho al papel que tienen los editores a la hora de hacer una obra, que luego, si Sí, quieres, podemos hablar de ello, sí. porque en la obsoletadora en concreto ha Sí, tengo habido... preparadas preguntas sobre ello. Y Sí, ya sí, para sí, pues acabar esta racha de preguntas, sí me preguntaría, unir ya con la novela, porque yo no ujú. tenía ni pajolera idea hasta que he leído la novela, ¿quiénes eran los luditas? ¿Los qué, perdona? Los Ah, los luditas. luditas. Porque yo Eh, te reconozco que ni sabía que existían hasta que he llegado a acabar la novela y enterarme. ¿Tú yo conocías además esta historia antes o...? Sí, sí, sí. Además, te lo puedo decir exacto y con una precisión milimétrica. Lo vi en filosofía de primero de bachillerato con mi profesor Paco de filosofía, porque además en unos apuntes que no eran de libro, que eran de fotocopias, y me impactaron mucho y se me quedó el nombre, que era pues un grupo de personas que a la hora de la revolución industrial y tal no estaban muy a bordo del barco de las máquinas y dijeron, bueno, pues si los empresarios tienen máquinas que funcionan y nos despiden y nosotros tenemos palos y piedras, podemos hacer que los empresarios no tengan máquinas y tengan que contratarnos otra vez. Y fue una especie de revolución de intentar reventar las máquinas y que no se pudieran utilizar y tal, un grupo de antimáquinas. Y que eso, pues, al final sabemos que no llegaron a triunfar, al menos de la forma que ellos esperaban, pero ya han dejado su huella ahí. Y a mí la verdad es que es una imagen que me parece muy, muy interesante. Sí, y ya, lógicamente, vamos a unirlo porque la obsoletadora tiene mucho de eso, Sí. de dibujo de todos los personajes. Además, algo que me encanta de esta portada es que vas descubriendo, mientras vas leyendo, los detalles que van ocurriendo ahí alrededor. Porque al principio ves la Sí, portada y sí, dices sí. quiénes eran estos, poco a poco empiezas a ver y empiezas a relacionar todo, hasta esos magos que hay ahí arriba, casi como en un teatro, mirando todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. La obsoletadora, si a una persona que no haya oído hablar de esta novela, ¿cómo la Ujú. definirías tú? A la obra en sí, Sí, la obra en sí. pues para empezar hablaría sobre la fantasciencia, porque en parte esta novela como espátula han salido también para extender un poquitín ese concepto. Es una novela que mezcla al mismo tiempo elementos de fantasía y de ciencia ficción e intenta que ambos tengan peso en la trama y se relacionen de alguna forma. Y siempre que me preguntan en una feria del libro similar sobre la novela, digo que es una muchacha con una espada de madera que se dedica a ir obsoletando máquinas a base de pegarles con un palo muy fuerte y que va persiguiendo a Migdalia, que es la tecnomante, que es la que va despertando máquinas que ya estaban quietecitas y habían dejado de matar a gente para, con falsas promesas, despertarlas y liarla pochísima. Ujú. Me parece Entre medias una buena aparece definición. Emiliana y Emiliana pues ya le da la salsita, el toquecito. Sí, iremos hablando de los personajes, porque yo creo que es una de las partes más potentes de esta novela. Pero antes sí me gustaría saber cuál fue la idea germen, de dónde surgió la idea de decir, esta es la historia que quiero contar. Pues yo estaba dándole vueltas al concepto de fantasciencia, a historias que pudiera contar o que pudieran encajar en un ambiente similar. Y se me ocurrió que, puesto que al menos a mí, la imagen que me viene cuando pienso en fantasía clásica, ya no solamente Tolkien y tal, que ahí estás pensando en cosas más largas, yo estaba pensando en más un cuento, un relato, algo breve. Pues me venía la típica historia que se cuenta siempre de un héroe va a un castillo, mata a un dragón, rescata a una princesa. Es como la fantasía más básica, la primera que al menos a mí me viene a la cabeza. Y quise darle una vuelta. Para empezar, no es héroe, es heroína. La princesa sí se va a mantener porque creo que tienen mucha fuerza ese concepto de ese tipo de personaje. Y para darle la vuelta, no es criaturas mágicas en un mundo medieval, es ese arquetipo que relacionamos todos del cuento fantástico medieval de siempre, pero en una ambientación en la que los monstruos, el escenario, sean tecnológicos. El monstruo del inicio no es un dragón, es una depuradora de agua. El lugar no es un castillo, una gran torre, es
unas oficinas, un taller, un lugar mecánico, en este caso el edificio de la depuradora, Sí. pero manteniendo la figura de la persona que va con una espada y la persona que lleva una corona y que está necesitada de que le rescaten. Sí, porque es verdad que tiene mucho de estructura de cuento, tiene mucho de esa ambientación, bebe mucho de esos cuentos clásicos, pero es algo que me gusta mucho porque hay una tendencia, lo que decíamos antes, a los retelling, que también me gusta mucho, pero en tu caso lo que haces es coger esa estructura de cuento clásico, casi de cuentacuentos, retorcerlo hacia la fantasciencia y conseguir que todo eso lo vayamos reconociendo a cada paso, porque estás leyendo un cuento casi clásico, pero lo que dices tú, llegan a la batalla con la depuradora, es como decir, es la batalla contra el dragón, está clarísimo, y además lo ves, y además todo tiene y el rey, y que lo que querían era mejorar al pueblo, y entonces qué es lo que pasa, y tiene Mm, mucho de ese tipo, bebe mucho de ese clásico. Y además, lo que dices tú, tienes esa parte de princesa, pero sobre todo algo muy potente y que algo que me gusta mucho, sobre todo porque en estos tiempos en los que parece que no siempre nos dicen de que, claro, ¿cómo voy a empatizar con una mujer siendo hombre y ese tipo de tonterías que todavía se siguen diciendo, aunque parezca ya sí, tira, sí. pero sigue haciendo? En tu caso, las grandes protagonistas son tres, las tres son mujeres. Y las tres son mujeres muy potentes a su manera. Ujú, Porque hemos hablado, la primera de ellas, lógicamente, y la que da título, es Palmira, la obsoletadora. Hay algo que me gusta mucho de Palmira, porque es esa dualidad entre Palmira y la obsoletadora. Hay muchas veces que ves ujú, que vence la obsoletadora, ese papel de la obsoletadora, y hay veces que va asomando Palmira, esa Palmira que hay detrás de ese sí. papel. ¿Cómo fue el dar forma a un personaje que desde el principio ves que está muy machacado? Pues de aquí voy a volver de nuevo a mi trasfondo rolero. Yo, aparte de haber sido máster y sido jugador muchas veces, entonces a la hora de hacer un personaje yo le escribo su ficha, su pasado, las cosas que ha vivido, cosas que le gustan, que no, gatillos que le hacen despertar ciertos sentimientos, pero me resulta más fácil a la hora de interpretarlos. Y también cuando juegas varias partidas empiezas a ver cosas en las que a lo mejor en una primera pasada no has caído que tienes que darle un personaje. Cuando llevas 5 sesiones interpretando un personaje como jugador, eh, caes en cosas que son muy importantes para un personaje, pero que a lo mejor no sueles caer si lo estás escribiendo sin haber hecho una gran ficha de ese personaje al respecto. Y por otro lado, al haber sido máster de partidas de rol en vivo, con Azarquia Rol en vivo, me ha tocado escribir para muchísimos jugadores y muchísimas jugadoras sus personajes, más de 100 a estas alturas. De decir, vale, pues este es tu personaje y no lo voy a interpretar yo esta vez, tengo que dejarte lo suficientemente claro qué le ha pasado, qué ha vivido, partes de su personalidad, su trasfondo, defectos que pueda tener, cosas de su personalidad. Entonces creo que a escribir tantísimas tramas para tantísimos tipos de jugadores distintos, al final, claro, además esas tramas las escribía como si fueran relatos, pero nunca tenían un fin, porque el final se ponía en la partida por parte de la persona que interpretaba al personaje. Entonces, he escrito tantísimos trasfondos y tantísimas ambientaciones y momentos así que al fin y al cabo es casi lo que más he escrito. A la hora de plantarme con un personaje, yo le hago esa ficha y me aseguro de que tenga varios elementos, que tenga un trasfondo coherente, que tenga unos objetivos que perseguir y que vivir, unos defectos. Entonces, cuando yo me siento y empiezo con la novela, ese personaje ya tengo sus motivaciones y aunque hay algunas que se ven en la novela, y otras que no llegan a verse nunca, pero que al menos yo las detallo, las insinúo a la hora de narrar su forma de hablar o acciones que tiene o su forma de interactuar con el entorno. Y creo que, aunque no se digan de forma evidente, se ven ahí, se mantienen y dan un poquitín de fuerza al personaje. Sí, porque además uno de los detalles que más caracteriza a Palmira es su espada de madera. Pues claro, muchas Ujú, veces te llama la atención y dice, porque claro, el gran caballero que va a salvar a la princesa tiene que ir con una espada afilada, metálica. En este caso, todo lo sí. contrario, es a golpe puro y a destrozarlos, que saben muy bien, tienen mucha técnica, hay que saber, porque
hay que saber dar, dónde está la Y batería dónde dar, correcto. de cada máquina, porque no tiene que ser fácil. Sí, sí. Pero claro, desde el principio vemos que es una persona que está muy machacada y también Ujú, vemos que aparte de esa lucha de la obsoletadora por buscar hacer su camino, buscando en retos, vamos a decir, para poder acabar con y ayudar a los reinos, ujú. desde el principio se ve que hay algo personal en todo. Sí. Y eso personal, que no sabemos muy bien hasta el final, pero que se va dejando ver, la gran enemiga, que es Ming. Ujú. Hay algo que me encanta de Migdalia. Primero el nombre me encanta Migdalia. Y luego me encanta el sobrenombre que es la Tecnomante. Porque es como darle el giro total al nigromante y Sí, al final es jugar con exacto. ese juego todo el rato de qué es la magia, qué es la tecnología y así. En este caso, pues eso es el mundo al revés, en el que la magia es lo normal y la tecnología es lo prohibido. Ujú. Eh, ¿Cómo fue crear ese personaje? Porque es verdad que es un personaje que sale muy poco, pero que es la eterna sombra que está todo el rato detrás de él. Sí. Pues al principio nació como consecuencia de los objetivos de la protagonista. Y a partir de ahí intentar que fuera algo coherente y que aportase a su propio personaje, no solamente fuera un complemento de otro. Entonces pensé en esta ambientación, en este mundo y a los objetivos a los que se tiene que enfrentar, ¿cuál podría ser ese gran enemigo al que enfrentarse? Pues la persona que los despierta. ¿Por qué podría una persona estar haciendo estas cosas, despertar estas máquinas y similar? Y a partir de ahí, bueno, aparte de que el nombre de la Tecnomante me vino ya nigromante despierta muertos, Tecnomante, pues mira, eh, ahí ya fue decir, vale, pues creo que se puede escribir un trasfondo y unas cosas muy interesantes con este personaje, con estos objetivos y ya con los objetivos que no se ven a primeras vistas de la novela, que es cuando más va apareciendo y cuanto más sabes del personaje, cuando entiendes qué es lo que quiere hacer de verdad y entonces, en cuanto decidí que eso era lo que quería hacer el personaje para que hubiera un conflicto interesante, que no fuera solamente soy malo porque soy muy malo, en este caso soy mala porque soy muy mala, quería que tuviera un porqué y que fuera un porqué coherente y que al mismo tiempo fuera emotivo tanto para la persona que lo está leyendo como para Palmira. Y en cuanto se me ocurrió cuál era el conflicto real y los objetivos de ese personaje, el resto fue muy fácil escribirlo porque ya sabía exactamente por qué decía lo que decía y cuáles eran sus intenciones al hacer todo lo que hacía. Y... Porque uno de los puntos fuertes que tiene Migdalia, aparte Ujú, sale poco y todo eso, uno de los puntos más fuertes que me gustan más es que la conocemos como una gran manipuladora. Porque la conocemos cómo juega con Emiliana, cómo ujú, consigue lo que consigue. Entonces, desde el principio le ponemos ese papel de la mala, además que es la tecnomante, es la. sí, Pero cómo juega, pero sobre todo por cómo te cuentan, porque tú no lo ves, pero te cuentan qué es lo que ha podido pasar para que tercer personaje, Emiliana, una princesa en un reino, de repente se vaya con Italia y, y apueste por las máquinas. Cuando ujú. todo el mundo sabe, por algo que ha ocurrido, todo el mundo sabe que las máquinas son el enemigo. ¿Cómo fue esa imagen en la que te imaginabas a esa Emiliana manipulada por? Eh, por un lado, pensaba pues lo mismo, si estamos cogiendo un concepto clásico y dándole la vuelta, siempre en las historias de fantasía y tal, la magia tiene un precio, no tontes con la magia es peligrosa, pues en la ambientación de este mundo, las máquinas cuando se volvieron peligrosas dejaron de tocarse, ya no habían libros en papel prácticamente porque todo estaba dentro de las máquinas, entonces se ha perdido muchísima tecnología y quise hacer algo parecido a la Edad Media. Estaban en un punto de ascenso importante de crecimientos y de repente, ¡pum!, bajón. Retrasamos los avances que pudiéramos tener durante mucho tiempo y ya en el Renacimiento volvemos a subir. Pues quería ambientarlo en ese, como siempre, esa Edad Media, la fantasía, lo que se inspira, pues quería hacer ese momento. Y digo, vale, pues eh, perdona, ¿qué me habías No, preguntado? Que me he no, ido... tranquila, que cómo fue ese momento en el planificar ese.
ese arranque de la novela en la que vemos a una Emiliana Ah, manipulada por sí, Migdalia. sí, sí. Quería emular ese momento de este personaje trae lo prohibido, la promesa, pero que no fuera sencillamente un motivo egoísta. Migdalia en el primer capítulo es al principio del libro, no es un spoiler. Sí. Promete a la princesa que si le acompaña y el rey les da su autorización, podrá despertar a la depuradora, hacer que no sea malvada y que todo el reino tenga agua potable en lugar de que los magos manualmente tengan que purificarla. Pues quería emular eso, los magos son peligrosos, son prohibidos, siempre guardan algo, pero con el punto de ciencia. Y el verdadero motivo que se va leyendo entre líneas y le queda ya muy claro cuando Emiliana empieza a hablar, es que aparte de que eh, Emiliana sueña mucho con los cuentos, lo que a día de hoy serían cuentos de hadas, que allí son cuentos de máquinas, le encanta esa imagen de explorar una fábrica y encontrar tesoros como una radio, una televisión, aparatos fuera de toda comprensión y súper imaginativos y fantasiosos. Y aparece una persona, una muchacha guapa, misteriosa, inteligente, le da boleta, le promete cumplir esas fantasías científicas que tiene y al final, pues bueno, pues la muchacha se nos enamora un poquitín. Sí, ligeramente. Pero claro, estamos hablando de un mundo, estamos hablando de esa parte tecnológica, pero hay algo que me Ujú. gusta mucho y es la parte mágica. Porque la magia está presente en la novela, pero es Sí. una magia muy, muy a baja intensidad, vamos a decir. Ujú. Hay una magia que me encanta, que es esa en la que cogen los restos de las manzanas y vuelven a crear para volver a comerse, Sí. que me parece maravilloso, pero también Emiliana tiene un toque mágico. Entonces, Ujú. un poco el contrapunto de esa magia. Claro, ella es ese punto de magia, pero lo que sueñas con esa parte tecnológica. De Sí, que fuera, pues voy a tener una magia más potente o lo que sea, y ya lo que sueña es con que esa magia, o sea, esa tecnología con la que sueña, con esos cuentos de máquinas, se haga realidad. Pero claro, podemos pensar, Emiliana es la pobre princesita, secuestrada, casi ahí, pero de eso tiene poco. no, no, no Porque tiene carácter la Emiliana muchacha. tiene ese toque que me gusta mucho, ese toque casi inocente de una persona soñadora en un mundo marcado Ujú. por las máquinas, que, claro, está al lado de Palmira, que es todo lo contrario, pero tiene también su decisión, su carácter y sobre todo su manera de decir, yo lo voy a conseguir directamente, Sí, aunque salga mal el plan con Migdalia, en sí, pensando desde su punto de vista, era un plan muy bueno, porque al final era revolucionar el reino. claro. ¿Cómo fue esa parte en la que tenías que jugar un poco con la inocencia de la princesa, pero a la vez con esa parte de soñadora y fuerte también, porque demuestran más de un momento que sí tiene esa Sí. parte más de fortaleza? Pues mira, lo que voy a decir son cosas que me he dado cuenta a posteriori, hablando también con Inés, que la novela tiene un puntito de hope punk, de el mundo es un mundo hostil, las máquinas son peligrosas, hay un retroceso importante a nivel mundial de tecnología, de formas de vivir, no están en un mundo precisamente fácil ni bonito. Aunque no se ve activamente a otros seres humanos siendo hostiles o agresivos o similar, salvando la villana de la novela, se nota que es un mundo duro y complicado. Y la propia Usoletadora, con su forma de actuar, se nota que es una persona que no confía mucho, que siempre está preparada para lo peor, suele pensar lo peor en cada situación y suele ser contundente y brusca y si hay que romper esto para que no funcione, es mejor porque si está roto no puede matar a nadie, si está arreglado eventualmente atacará, la liará, hará algo malo. Pues Emiliana al principio puede ser esa inocencia de la persona que no ha vivido tanto y que todavía cree que se puede salvar o que se puede actuar de otras formas. Y Palmira es la persona que ya lo ha intentado y no ha salido bien y dice, ni te esfuerces, está todo perdido. Pero conforme avanzaba con el personaje de Emiliana, sobre todo en la segunda versión de la historia, después del paso de los editores y las sugerencias de la novela, ya no era tanto esa inocencia
que no está fundamentada en nada, de decir, como no he visto lo peor del mundo, espero lo mejor, ya es el momento de decir, no, sé lo que puede ser, sé las consecuencias, he vivido parte de esas consecuencias y aún así creo, aún así tengo esperanza, aún así creo que esto puede funcionar. Y eso, cuando escribí el personaje, estaba intrínsecamente dentro de ella, aunque no me hubiera dado cuenta de una forma tan directa hasta que le escribía hablar y veía mejor su voz y sus motivaciones plasmadas y avanzando en conversaciones con otros personajes. Así que creo que es eso. En un primer momento era más inocencia y según va viviendo cosas del personaje, no las deja de lado y dice, es verdad, el mundo es una mierda, sino se reafirma de, vale, pero se puede hacer. Será Sí, difícil, tendré que sobrevivir cosas así, pero se puede hacer. sí, porque además hay algunos momentos en los que parece que también arrastra un poco a Palmira en ese papel de lobo solitario, destroza Demasiado, sí. todo y va contagiándole poco a poco, no mucho tampoco, porque Palmira, pero sí tiene ese punto de... Y hay algo que me Sí. gusta mucho, uniendo con todo esto que estábamos hablando sobre cómo has trastocado el cuento clásico, que suele haber siempre dos elementos que también aparecen aquí, de una manera muy diferente. Por un lado suele ser el mago malo que ayuda a la bruja mala, a la gran Ujú, enemiga, que en este caso es un satélite, lógicamente. ujú. Y luego algo que aparece muchísimo en, en las historias clásicas de fantasía y así, que es un libro maldito a través del cual se desata toda la magia. Sí, sí. Claro, entonces juegas con todo eso y lo juegas de una manera que lo estás viendo y lo disfrutas todavía más porque dices que sé que me estás contando un cuento y sé que estás jugando con todos esos elementos clásicos, pero a la vez me estás contando con esta fantasía y sobre todo con ese toque también tiene mezcla de humor, Sí. tiene esa parte en la que los insultos también, esos. ¿Cómo fue esa parte en la que empezaste a coger los tropos, vamos a decir, de los cuentos clásicos? Y digo, mira, ¿a quién pongo de gran aliado de la tecnología? Un satélite. ¿Qué puede Ujú. ser la gran herramienta? Pues mira, libro de programa. ¿Cómo fue el crear todo eso y decir, que pues me está quedando bueno? Pues la verdad es que al final sale solo, como ya has plantado unas bases, ya has construido un world building, ya tienes el por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, con tener eso claro, todo lo que va saliendo alrededor sale de forma orgánica, porque no es como si tuviera que inventarme muchas cosas distintas y al final juntarlas. Es lo mismo que me pasó con Dawson Felpa, cuando pensé que era un mundo de peluches, que no es, son peluches y ya está, no hagas preguntas, sino los peluches son los que tenemos en casa, los que hemos tratado con mucho cariño, les hemos dotado de un alma, de un nombre y similar. Cuando dejamos de pensar en esos peluches como alguien y empezamos a pensar en ellos como algo, como esa cosa que tenía cuando dormía de chiquillo, o eso que me llevaba a dormir a la cama, pero ya no es mi amigo Felpa, es mi peluche de chiquillo. Despiertan en la ciudad de los olvidados y ahí es donde se sucede toda la novela. Pues al pensar que eran peluches que habían estado en el mundo real, no se mueven como en Toy Story. Ahí están, viene Andy y nos tumbamos. No, no. Hasta que no llegan a Ciudad de los Olvidados no empiezan a moverse, no empiezan a hablar, no empiezan a sentir hambre, frío, similar. Pues ya sabiendo que esa es la premisa, vale, pues, ¿cómo actuarían? ¿De qué forma dirían estas cosas? ¿Cómo se insultarían? Todo eso va naciendo a partir de ahí. Y bueno, los insultos, por cierto, fueron sugerencia de Inés y Tony de Droids, que se leyeron la novela de Felpa y me lo sugirieron y es una cosa que intento aplicar ya en todos los libros. Me parece una cosa Pues queda muy chulo, mira, imprescindible. y ahora que pregunta Makoto, tenía más, preguntar más adelante, pero yo creo que es un momento perfecto, porque estamos hablando de Palmira, de Migdalia y de Emiliana, tres nombres Sí. que no son precisamente los más comunes. Ujú, Al final de la historia, luego hablaremos también de esa parte, al final de la novela, cuentas esa parte más personal de eso, y ahí cuentas de dónde vienen esos, de dónde vienen ujú. los nombres de las... Pues Palmira es el nombre de mi abuela. Y Emiliana viene de Emilio, que es el nombre de mi abuelo. Los dos pareja, ¿vale? Los dos mi familia paterna. Y
es un nombre que el de Palmira que me gusta muchísimo. Mi hermana más de una vez ha pensado que en caso de tener hijas querrá ponerle a una de ellas Palmira y era un poco homenaje a mi hermana, por si el día de mañana efectivamente tiene esas hijas y leen el libro, y por otro lado a mis dos abuelos, porque además como ya se ha insinuado que hay fantasciencia sáfica dentro de la novela, dije, bueno, pues si son el nombre de la pareja que eran mis abuelos aparecen los dos dentro de la novela y hay a lo mejor algún tipo de pretensión romántica, no me va a molestar. Eh, entonces son en homenaje en parte, en gran parte a ellos, porque también lo digo al final, para mí la fantasciencia me recuerda a esos veranos, de estar corriendo en mi parcela, en el campo, jugando entre los árboles y subiendo y jugando con las plantas y los rosales. Mi parcela se llama Villa Los Rosales por mi abuela. Y luego fue también donde descubrí, donde me regalaron mi primera videoconsola. Entonces, entre los árboles jugábamos mi primo y yo a la Game Boy Advance o a la recreativa, que teníamos una restaurada de un bar también puesta por allí, o el Grand Prix por las noches en la televisión, en el porche de la casa. Y bueno, el de Migdalia no es el nombre de ninguno de mis abuelos, pero a la hora de pensar los nombres dije, no quiero tirar de los clásicos, de poner nombres americanos a todos los personajes y tal. Intento alejarme un poquitín de eso dentro de lo posible. Y dije, vale, pues vamos a poner nombres de aquí, españoles. Los primeros, mi familia y ahí. Y el de Migdalia fue buscando, como creo que los nombres son un poco cíclicos, los nombres que hace unos años sonaban como nombres de viejo y de vieja y de abuela y tal, están como volviendo, y creo que también es un poco cíclico. Dentro de unos años dirán Alejandro es nombre de abuelo, y dentro de 100 años a lo mejor vuelve a ser el nombre de moda entre los chavales y tal. Un poco eso, han pasado muchos años, han pasado muchos nombres. Migdalia es un nombre antiguo, lo busqué de los nombres más en desuso que había en España, y dije, pues va a haber una más. Pues sí, está muy bien y además encaja muy bien con Palmira y Emiliana porque al final no quedaría, o sea, chocaría mucho que tuviera un nombre diferente. Es más Sí, moderno, vamos a decir. claro. Unido a eso, eh, se nota mucho tu pasión por las historias. Primero por todo lo que estamos contando y luego por algunas cosas que no se pueden contar. Porque Sí. al final es un gran homenaje a los cuentos clásicos y es un gran homenaje también a cómo se construye un cuento clásico y cómo se construye una historia, cómo se construye un héroe. Eh, ¿Desde el principio esa fue la idea de esta historia? O ha ido evolucionando y cuando fuiste jugando con los tropos de los cuentos clásicos te diste cuenta que luego dentro de la historia puede haber una historia y al final ese gran homenaje a las historias? Antes de empezar a escribir la primera palabra de la novela, antes de sentarme a escribirla, ya había pensado todo el personaje de Palmira, de Migdalia, el world building y similar, y los objetivos de ambos personajes. No tenía cerrado el final, pero sí que antes de escribir el primer capítulo, que salió primero para la antología Fantasciencia de Droids and Druids, y ese primer capítulo, alargado y modificado, es el primer capítulo de esta novela. Pues ya en la antología, al final de todo el relato, doy la primera pista de que efectivamente, esa era, antes de escribir la primera palabra, ya sabía que eso es lo que quería contar, que esa al menos iba a ser la relación entre estas dos personajes y la motivación detrás de toda la historia. Hay una frase en concreto que le dice Palmira a Emiliana hablando sobre Migdalia, que ya dice, sí, esto es sobre historias y sobre cómo se construyen los héroes y sobre el concepto en sí de la narrativa y del poder de las historias. Sí, porque una de las cosas que estoy últimamente, bueno, pues por ejemplo, siempre, cada vez estoy más viendo más esa pasión que tenemos los que gusta escribir a hacer un homenaje a todo también lo que es, todo lo que lleva, porque al final, lo que Sí. hablábamos un poco al principio de todo, las historias, los cuentos, las novelas que leemos de pequeños o lo que sea, es ese pozo que te ha quedado. Entonces, voy viendo, así como hay ese gran movimiento de, digamos antes, Telling, también hay un gran movimiento de reconocer la importancia de los cuentos, la importancia de la narración oral, la importancia Ujú. de ese tipo de historias que parece que siempre la hemos tratado como poca calidad, historias de poca Sí, calidad, como y en literatura de cambio al segunda. final te das cuenta que muchas de ellas son las que nos han hecho.
autores, son las que nos han Ujú. hecho que nos encanten los libros. Y aquí, por ejemplo, en mi pueblo, hay directamente un concurso de narración oral. Hay de cuentacuentos y todos los años, y viene gente también, incluso extranjera y todo eso, a contar cuentos. Sí, Y es algo que me encanta. Y yo que todo lo intento hacerlo cada vez que puedo con mis hijos y todo. ¿Qué importancia tiene para ti esa tradición de cuentacuentos? Y sobre todo, cuando eh, ves que la gente que está leyendo la novela, o sea, destaca eso, ¿qué es para ti esa sensación de decir, "Jo, este homenaje está funcionando"? sí. Pues para mí es mucha satisfacción de decir, para mí eso, la figura del narrador, del cuentacuentos, de todo eso, me resulta muy importante porque además ya lo hemos comentado en más de un momento, que viene de que yo empezaba narrando oralmente historias o escuchándolas de mis amigos y esa emoción que tenía en ese momento de dejar de estar en el patio del colegio y estar en cualquier otro sitio, no he olvidado esa fuerza, esa emoción de ese momento. Y me parece como es una sensación tan intensa, tan emocionante, tan fuerte, tan mágica, mm, tengo que perpetuarla de algún sitio, de alguna forma. Por eso, en parte por eso escribo y en parte por eso intento dar esa voz de narrador dentro de las obras, que creo que está muy presente en concreto en la obsoletadora, y que intento fuera de las novelas explotar también siempre que tengo ocasión, juntándonos con los amigos, haciendo partidas de rol o jugando al juego de mesa que se llama Érase una vez, que consiste precisamente en eso, con sus cartas narrativas formar una historia entre todos, ir pasando el peso de la narración de unos a otros, intentando llegar a un final. Para mí es una narración, un concepto imprescindible y que me gusta aprovechar todo lo que pueda y honrar todo lo que pueda dentro de mi obra. Claro, y ya llegando hacia el final, claro, hay muchas cosas que nos contar esta novela, muy gordita, y además tiene muchos giros Sí, que si cuentas algo destrozas. Pero, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho para ver con esas últimas preguntas que quiero hacerte, que es, al final de la novela, cuentas el proceso. sí, Eh, ¿Cómo fue esa decisión en la que decir, mira, voy a plasmar cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando esta novela desde esa primera que se publicó, desde ese primer capítulo, sí. ese relato que salió en Droids and Druids, a cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo tuviste la decisión de decir, me apetece contar que la gente que lea esta historia sepa lo que hay dentro de él? Sí, pues dentro de la colección de novelas que está sacando Droids and Druids, la primera fue la de Puedes llamarme espátula y la segunda ha sido la obsoletadora, van a venir más. Aparte de la novela, como vienen de una revista, Droids empezó como el podcast, luego la revista, pues hay artículos. No queríamos perder la oportunidad de mantener un poco esa esencia dentro de estas novelas. Entonces, primero a Celia se le propuso si quería añadir un artículo sobre intercambio de mentes y de cuerpos y tal Sí, al final de su libro, aparte de otro relato que fue de editor añadido dentro como otro artículo extra, pues a mí se me ofreció lo mismo. Y dije, vale, pues sobre qué puedo hablar como si fuera un artículo sobre esta obra que he creado. Podría hablar sobre la fantasciencia, sobre el concepto del cuento, los arquetipos clásicos y tal, pero habiendo vivido algo tan interesante para mí, como fue eh, la restauración, el giro final que tuvo la novela, de intentar ceñirme a la cantidad de palabras que pedían para el certamen, yo me expando mucho escribiendo. Al final se me va un poco los límites de palabras de las manos. Y dije, bueno, pues si ya me he pasado en el segundo capítulo el doble de lo que quería dedicarle a esta primera mitad de la novela, voy a tener que recordar de otras partes. Y recorté de algunos personajes y el final, sin esos personajes presentes, era mucho más oscuro, más dramático, más triste, más oscuro, menos positivo. Y como en la segunda pasada, con las sugerencias de los editores, en concreto, traté mucho y hablé mucho en directo con Aitor de estos temas, eh, a partir de esas sugerencias y de te puedes extender un poquitín más, ya no pasa nada, ya has quedado finalista, puedes darte el lujo de expandirte un par de miles de palabras más si quieres. Ahí sí que noté yo que tenía hueco para contar, dar esa voz a quien no la tenía
y que de repente me descuadrara la novela por completo esa presencia que antes no estaba o que se había quedado a mitad de camino. Y me pareció tan interesante cómo la presencia de un personaje puede cambiar ya no solo el final, sino todo el tono del final de la obra o el mensaje final, que dije, si me dejáis hablar sobre una cosa de mi obra, quiero que sea sobre esto. Y añadí el final original en 2 páginas Eh, para que se viera el contraste de lo que había sido a lo que ha sido de forma completamente orgánica por el hecho de poder añadir un poco más a cierto personaje. sí, porque es algo que me fascina. Diciendo que eres de los que te dicen que harás una receta y de repente terminarás haciendo que sí suele pasar y no pasa nada. Puede ser. Hay algo que me gusta mucho, que es casi como una especie de canto, lo mismo que hacías el canto a los cuentos, es el canto al proceso de la novela, porque parece que la tendencia es lo contrario. Lo mismo que pasa en las redes sociales, que la tendencia es a mostrar solamente esto y lo caso, por ejemplo, lo que haces es decir, mira, la novela era así, ha ido evolucionando y has disfrutado tanto esta novela, pues que sepas que detrás de eso, Ujú. detrás hay Sí, este sí, sí. cambio y detrás está la gente de Droids Androids que se lo ocurran un montón y quería destacar en este caso, que lo vas a decir tú, el papel de Aitor, porque suele ser a veces el que menos se le ve, uno de los que menos se le ve dentro Sí. Droids Androids así, pero ¿cómo de importante es para ti el tener una persona, primero cuando ganaste ya fue finalista, que te den esa libertad de decir, Ujú. bueno, puedes expandir? Más comentas que dentro de eso también te hicieron una lectura detallada con cómo podía Sí, cambiar, evolucionar y todo eso. Luego, esa reacción que ves cuando cambias y ese momento en el que te dicen, sí, así tiene que. pues para empezar, yo creo que mucha gente, sobre todo creo que cuando empieza, y mucha gente ya cuando lleva más recorrido todavía lo mantiene, tiene una especie de aura de pureza sobre su obra que le da mucho miedo que cualquier persona intente cambiar o alterar cualquier cosa dentro de su obra, porque lo sienten como impuro, como de que deja de ser suyo. En plan, no, no, si mi idea era esta, es mejor que cualquier otra idea que pueda tener otra persona, entonces no voy a hacer ningún cambio ni ninguna sugerencia. Pero en este caso, a la hora de hacer la edición del libro, las sugerencias, las revisiones, me hicieron una serie de sugerencias que eh, yo estaba de acuerdo con ellas, con algunas más, con algunas menos, pero en general estaba de acuerdo con todo lo que me habían planteado. Eh, y no me dio miedo decir, vale, sí, estoy dispuesto a hacer estos cambios, considero que tenéis razón en esto, o al menos voy a intentarlo para ver cómo queda. Creo que eso es el primer paso, aceptar que los consejos de un grupo de gente que la valora y que la lee no tienen por qué ser algo negativo o que vayan a manchar tu obra o que vayan a hacer que sea menos tuya o que sea peor porque no son tus ideas. Hay un momento en el que puedes aceptar que las sugerencias de otras personas pueden ser válidas o pueden mejorar la idea que tenías originalmente. Y el proceso en concreto, yo con Aitor soy muy amigo antes incluso de que cualquiera de nosotros estuviera en Droids o de que Droids existiera en sí, de los roles de azar que hay similar. Hablamos mucho, nos tenemos mucho cariño y Dawson Felpa la escribí paralelamente cuando empezamos el Nano los dos. Entonces nos tenemos mucha confianza y a veces confianza de más y nos tiramos puñazos indiscriminados a la cara sin ningún tipo de filtro. Como tiene que ser también. Correcto. Entonces, aparte de que me habló sin filtros, yo igualmente mi primera novela le pagué una corrección a Aitor para que me la diera y fueron 11 páginas de críticas y de cosas duras y 2 o 3 de esto está bien, me ha molado. Aitor ya me lo conocía, ya sabía cómo trabajaba. Aitor sabe que puede decirme los comentarios sin ningún tipo de vaselina y que voy a poder lidiar con ellos. Y entonces también yo iba comentándole en directo cuando llevaba ya varios cambios, varias páginas, varios capítulos, le iba diciendo las cosas que había añadido, lo que había pasado. Y a la hora del cambio clave, el que comento al final de la novela, recuerdo terminar de escribirlo, seguir, acabar el capítulo y empezar a tirar hacia adelante y ya plantarme en capítulo final y decir, vale, esto va a cambiar, porque esto otro ha tenido consecuencias. Escribir el final nuevo, copiarlo y decirle, Aitor, he hecho una cosa.
No sé si es buena o si me la vais a permitir, porque cambia muchísimo lo que me habéis aceptado como libro finalista. No sé si es buena idea o no. Te lo paso y me dices. Lo envié y dijo, me encanta, sigue por ahí. Entonces ya terminé la novela entera siguiendo ese camino al que habíamos llegado, tanto las sugerencias que me había dado Droids como mi propia historia, construyendo una historia completamente nueva y que creo, sinceramente, que es mejor que la que había planteado yo en un primer momento. Además, una de las cosas buenas que tiene ese último artículo es en el que dejas ver lo que dices tú, el final está escrito, pero también dejas ver también algunos cambios que ha ocurrido a lo largo del proceso. Y cuando la lees, en mi caso la lees y le vuelves a leer para analizar y todo eso, te das cuenta de decir, ostras, qué diferente sería ese momento. Ya, también te da ese juego de decir, jo, si hubiera leído esa novela, ¿qué sentiría? O sea, ¿qué? Y yo personalmente considero que mejora mucho en ese sentido, porque sobre todo Ujú. es mucho más redonda y tiene más contrapuntos, tiene más. Y al final, Sí, sin duda, sí, nada. sí, mejor que Pero, no. pero sí es verdad que ahora es mucho más redonda y tiene mucha más lógica en la evolución de los personajes y en la propia estructura incluso Ujú. de novela. Sí. Y unido a eso, entonces, quería comentarte eso. ¿Cómo es el proceso ese que de repente artículo, la revista, luego, ¿cómo es el momento en que de repente dices, bueno, se publica ya? ¿Cómo fue esa? Porque claro, ya habías escrito el libro anterior, tienes otro que es el primero, pero que va a salir el tercero Sí. de estas cosas editoriales que tienen que las agendas y esas cosas. Pero ¿cómo es ese momento cuando de repente dices, vale, lo han leído los Droids Androids, lo ha leído el editor, le hemos hecho cambios, Ujú. eso, pero ahora ya está abierta? ¿Cómo fue el primer momento en el que de repente la gente te empezó a dar qué sentía? Pues creo que es una cosa que siempre es muy bonita. Yo personalmente me cuesta aceptar piropos o halagos o similar porque me da vergüenza muy rápido y es en plan, ay, he leído tu libro, me encanta un montón. Ay, muchas gracias. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te va el trabajo? Intento cambiar de tema muy rápido porque me da una especie de corte, de vergüenza. Y bueno, pero es una obra que me gusta mucho, con la que en un primer momento tenía cierta inseguridad por haber tenido que acelerar el final y similar, y ver que por fin está completa y perfecta, esas dudas que tenía al principio de, ay, ¿será buena? También he sacado un libro antes, ha tenido buenas reseñas, y si no es tan buena como el primero, y si la gente que se ha leído Dawson Felpa lee este y cree que no es igual de buena o similar, pues en parte tenía muchos nervios, muchas dudas. Y bueno, yo tengo muchas dudas todo el rato sobre todas las obras y todo lo que creo. Pero cuando ya empezaron a llegar las primeras reseñas y los comentarios de la gente y les gustaba lo que habían visto y similar, fue por un lado la satisfacción de, ay, mira qué bien, les gusta, pero por otro lado la calma interior de decir, vale, está bien. No es que hayas mantenido una mentira y hayas engañado a 4 personas en concreto para hacerles pensar que esto es bueno y hayas llegado hasta el final con ello, sino, vale, puedes estar satisfecho con esto, puedes estar contento, puedes relajarte un poquitín y a la gente que le guste, perfecto, a quien no le guste, completamente lógico, no a todo el mundo le tiene que gustar todo. Quiero creer que acepto bien las críticas, pero a mí que una persona, un día entre yo en Twitter y ve que alguien me ha citado y me haya hecho una reseña o haya dicho que le ha gustado mucho mi libro o que lo haya dicho en Goodreads, a mí me alegra ya el día. Yo, aunque le haya puesto menos estrellas que las que a mí me gustaría, eh, siento esa satisfacción. Es decir, mi obra ha llegado a gente, está gustando y creo que ese mensaje que había puesto ha calado, ha gustado. O incluso, mira, esta persona ha visto más en esta historia de lo que yo creía que estaba contando. Y no sé, es muy mágico, es volver a estar en el patio del colegio, contar esa historia y que tus amigos te digan, ay, tío, qué guay, a ver si mañana hacemos otra. Pero que también es una apuesta. Bueno, ahora me contarás ya para acabar la que va a salir, que es la primera novela, Sí. para que nos vayamos sonando un poquito de qué va. Pero claro, son dos novelas muy diferentes, Ujú. Tucson y esta, pero claro, las dos tienen ese toque de homenaje
Sobre todo, sí tiene una parte en común, salga esa, que es leer esa, porque tiene ese toque de homenaje a ese pasado nuestro, los juguetes, en los Sí. cuentos. ¿Qué tiene esa parte de, o ese momento que te atrae tanto para contarla? Pues creo que cuando yo intento contar una historia que aparte de ser un poco mamarracha, que todas tienen algún punto así de humor, de tontuna y tal, también hay una parte de mí que busca emocionar, que busca hacer sentir cosas. Y en ese momento yo lo que pienso es lo que a mí me hace sentir o lo que me hace emocionarme. Entonces, en uno de los casos es, pues, todo el tema de cómo se construye una historia, narrativa, porque al fin y al cabo soy escritor, soy máster, narro historias, cuento historias, es algo que me afecta personalmente y que me emociona personalmente. Entiendo que una persona que no haya creado similar o que no esté tan metida en el tema de historias, a lo mejor no empatice tanto como en ese final como alguien que esté más metido en cosas literarias y similar. Y en Felpa lo mismo. Felpa en parte es una oda a esa infancia, a dejar esas partes atrás, olvidar ciertas partes de nuestra juventud. Y quería contar una historia que tuviera cierto empaque emocional, ciertas cosas, y al final son pues, con las que empatizo yo. Yo, al escribir estas novelas, también tenía un poco de miedo porque me estaba abriendo. Yo estaba ya contándole a la gente cosas sobre mí, cosas que yo siento, cosas que yo puedo pensar, y también formas en las que yo entiendo el mundo. Y me deja un poco vulnerable, pero al final te tienes que atrever a hacerlo, porque si lo que quieres es enseñarle a la gente una historia, no vale solamente con, mira cómo mola este combate que he escrito entre dos personajes que están vacíos, porque como tengan la más mínima duda, la gente va a pensar que yo dudo también, sobre todo. Y creo que escribirlas y publicarlas también me ha ayudado a abrirme más conmigo mismo, ser sincero y honesto conmigo mismo y ayudarme a abrirme delante del resto del mundo y enseñar cómo soy, porque ya lo he dicho aquí directamente, yo dudo mucho de todo, sobre mí, sobre las cosas que hago, sobre cómo las hago. Creo que a lo mejor no me habría sentido tan valiente de poder hablar sobre mí mismo y cómo siento si no hubiera escrito esos libros y los hubiera publicado y la gente hubiera podido leer eso. Ya no me voy a sentir vulnerable hablando aquí contigo sobre, wow, yo dudo de que el libro sea bueno hasta que veo que la gente de verdad lo gusta, lo compra o similar, porque si queréis ver cómo me abro, leed el libro porque ahí está algo mucho más íntimo. Sí, porque en el caso de Dawson todavía no lo he leído, lo leeré, pero en este caso, por ejemplo, sí, sí hay algo que es algo que me encanta de las historias clásicas y todo eso, que es el que te cuenta muchas más cosas de las que parece. Porque al final tenemos la tendencia de que un cuento, incluso los cuentos infantiles o lo que sea, es como, bueno, es algo muy naif, es algo. Y cuando empiezas a analizarlo, cuando empiezas a ver todo lo que hay detrás, todo el mensaje que hay detrás, toda la. Empiezas a rascar y dices, ostras, es que aquí hay mucho más que una aventura. Porque muchas Ujú. veces, y lo bueno que tiene este tipo de lecturas es que te lo puedes tomar como una aventura, porque es una aventura, es un cuento que Sí. ocurre en una aventura, pero luego cuando empiezas a rascar y ves las relaciones entre ellos, ves el reino, ves sitios que vas visitando, reflexiones pues, sobre la necesidad del agua, la necesidad de. Te das cuenta que aquí hay mucho más. Es solo un cuento. Sí, Y entonces es una parte que me gusta mucho porque al final es decir, sí, he jugado mucho con la estética del cuento, he jugado mucho con a favor de que sea esta aventura, pero a la vez los tres personajes interactúan entre ellos y qué les mueve, que hablan mucho también de incluso de la forma de ver el. Claro, lógicamente del final no podemos hablar, pero el final es un claro canto a cómo entiendes que es el mundo. ujú. Porque al Sí, final sí, es eso, el mundo funciona así y yo cuento una historia para contarte que esto es así, es que esto funciona así. Entonces, sí, entiendo que sea ese momento de vértigo de decir, ostras, es que soy yo. No es una historia ajena que estoy casi de encargo, que sí. no, estoy mostrándome. Claro, Y también muchas veces te planteas, estas cosas que a mí me remueven o que para mí son emotivas o que para mí significan algo,
¿Y si no lo son para el resto de gente? Y la gente dice, guau, pues el libro está muy bien, hasta que llega al final y hace una reflexión sobre, "Buah, que me parece un tema súper, súper simple o súper tonto, o la verdad es que no me dijo nada". Pues al final también tienes que confiar un poco Sí, aparte de la editorial y en los editores, en que si a ti te remueve, seguramente no seas la única persona en el mundo que sienta eso o que tenga esa misma inquietud que tú. y además que tiene una ventaja este tipo de historias. La pasada, hablando con autoras que han escrito sobre la vejez y así, Ujú. hablábamos sobre eso, de cómo nos damos cuenta que al final tú puedes contar historias que son apasionantes, tiene una lectura detrás. Y hay gente que se puede quedar, le puede encantar la novela por la historia en sí, por la aventura en sí, y hay gente que le puede encantar además ese plus de que tiene esa filosofía detrás. Yo soy de esos también. Pero lo bueno que tiene esta novela es que incluso, aunque esa filosofía dijeras, bueno, pues vale, la aventura es muy divertida. Entonces dices, al Mm. final es un plus de decir, mira, además de divertirte, quiero que veas cómo funcionan las cosas. Creo que es un plus que le da la novela. Vamos a ir acabando, no sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí, pero sí te quería preguntar eh, el nombre, la obsoletadora, le diste muchas Sí. vueltas, sobre todo de cara al título, porque es algo que, que llama la atención como nombre. Y es algo además que llama mucho la atención con lo que están haciendo Troyes Andrews, porque el primero puedes llamarme espátula, este la obsoletadora, y es como parece que están haciendo jeroglíficos para ver que nos tengamos Sí, que la verdad acordar es los que sí. nombres, a ver cómo son. ¿Puedes desde el principio esa idea? Primero, ¿cómo surgió el nombre de la obsoletadora? Porque ya hemos hablado un poco de la tecnomante, porque sí va muy unida. Ujú. Luego, Emiliana tiene otro título que no podemos decirlo, pero que también está muy bien. Pero claro, la obsoletadora, como nombre, ya Palmira es un nombre potente, encima Sí, la sí. obsoletadora es otro nombre potente. ¿Cómo fue el poner ese título? El título, tanto a la novela como a la propia Palmira. Pues empezando primero por Palmira, por el nombre dentro de la narrativa, la verdad es que me costó un poco, porque creo que se me ocurrió relativamente pronto a la hora de estar planteando los primeros compases de la novela, pero al verlo escrito dudaba, porque claro, no es una palabra que exista, Word te lo tacha en rojo y Sí. ya te entra un poco ese toque. Y digo, encaja con el concepto de lo que quiero, es una única palabra, como una especie de título, y creo que podría llegar a sonar bien, pero no sé si me está sonando mal, porque lo he repetido ya 25 veces en voz alta, o porque es una palabra que como no existe y es así, no va a tener gracia, o es que obsoletar está muy cogido por los pelos, no sé qué. Creo que después de poner la obsoletadora puse 20 títulos más, 20 ideas más, 20 conceptos, 20 formas de referirse a ese personaje, no por su nombre de pila, sino por ese título, esa figura que se ha creado alrededor del personaje. Y después de la 57 dije, escucha, voy a volver a leerlo, La obsoletadora. Vale, voy a fiarme de mi primer instinto, creo que está bien, creo que funciona. Y ya un par de semanas después, leyendo la revisión para ver si estaba perfectamente bien para enviarlo a la antología y tal, dije, vale, no sé si es que ya he escrito el nombre 55 veces y ahora me suena bien, pero creo que me funciona. Y luego, de cara al título, yo lo confieso, se me da fatal poner títulos para los libros. Dawson Felpa se llama como el protagonista, la obsoletadora se llama como la protagonista, y el título provisional de la próxima novela, la que va a salir a principios del año que viene, se llama La cabra negra, título provisional, porque el protagonista es la cabra negra. Un tío que está muy de la cabeza, un mercenario con una estética muy concreta y que hace unas cosas muy concretas y se le hace llamar la cabra negra, pero a lo mejor no te da esa sensación, ese empaque de novela fantástica, muy cómica y con mucha picardía, mucha picaresca alrededor. No me pongas el rabo aquí, Quim. Entonces, tengo ya varias sugerencias de títulos, pero lo quiero hablar con la editorial. Pero bueno, el nombre del proyecto por ahora es La Cabra Negra y de nuevo es el nombre del protagonista. y, y unido a eso, es que a mí, por ejemplo, cuando la primera vez que oí, dije, la obsoletadora, lo que dices tú, es un poco una sensación, me salía esa palabra, pero Sí. luego al final te pones a darle vueltas y dices, es que es la palabra perfecta para lo que hace.
Ujú, Porque al final la destructora, la machacadora, yo qué sé, cualquier detalle que le quieras poner, claro, podría ser destructor de todo tipo. Pero algo que sea específico para que simplemente con los nombres entendamos que lo que hace es cargarse máquinas, porque ujú. obsoletar la obsolescencia programada que tenemos por todos lados, Efectivamente. es decir, es que es una manera de decir destructora de máquinas. Ujú, Y destructora de máquinas, pues dice, pues no hay una palabra que sea destructora de máquinas, pues vale, obsoletadora, y ya está. Y entonces es algo que cuando lees el título te extraña, pero luego cuando estás leyendo la novela, dices, bueno, me gusta cómo suena, queda muy bien, pero aparte de eso al es final que se le yo coge creo, el sí, puntillo. pero yo creo que no puede tener una palabra mejor para narrar, para explicar el papel de Palmira. A mí al menos no se me ocurrió ninguna. No, pues ya te digo, porque al final yo preparando la entrevista también pensaba, decía, "Jo, de otra manera decirlo así, pero es que en realidad lo que hace. En realidad, Ujú, ella lo que se dedica es a destrozar máquinas. Y la con manera un más lógica que tenemos nosotros para entender eso, algo que destroza las ujú, máquinas sí o sí, al final es un poco la imagen esa de Palmira, si alguien destroza las máquinas sí o sí es la obsolescencia. ujú, El sí, nombre perfecto. Mira, por aquí Makoto, y viene muy bien para comentarlo. ¿Dónde se puede comprar la novela? sí. Librerías, Amazon, online, ferias. Pues al no tener Droids and Druids, como es una editorial muy nueva, no tiene todavía una distribuidora con la que trabajen, la forma más práctica y más cómoda de comprarla es directamente desde la web de Droids and Druids. Si lo buscáis en Google os aparece muy fácil y muy rápido, y si no, desde las redes sociales de Droids se puede llegar a los enlaces. Y luego hay algunas librerías que sí que las tienen. Yo, por ejemplo, aquí en Albacete, que yo soy de Albacete, he llevado ejemplares a la Librería Popular y a la Librería Erso. Me consta que en Barcelona, en Gigamés está, o al menos ha estado. Y si no, siempre, si nos contactáis a mí o a Droids por redes sociales, os enviamos directamente los enlaces o yo qué sé, si sois gente de Albacete y no quedan ahora mismo, me mandáis un tuit a mí y me acerco y os lo doy. Ha sido mucho mejor. Pero sí, yo la última vez, en el 42 en Barcelona, creo que está. Sí, y bueno, y si no, nos perseguís en algún evento de los que vayamos y ahí os lo firmo incluso en directo. Y ya para terminar, te diré mi opinión. ¿Qué tiene la fantasciencia que te gusta? Creo que permite muchas historias que no se han visto todavía o mezclas de conceptos que no nos encajan al principio, pero que abren muchas opciones y muchas posibilidades. Y creo que es una forma original de revisar géneros o de revisar historias o conceptos que no se permitirían limitándolo solamente a uno de a esos dos géneros. Paco, tiene Haciendo señalas. mucha presencia en vuestras novelas, tanto en la de Espátula como en esta. Las Sí, señoras tienen mucho peso. Para acabar, te voy a decir, cuando cogí esta novela, no sabía ni lo que era, me gustó mucho el título, eh, y en cuanto empecé a leerla, me encontré con ese pozo clásico. A mí hay algo que me encanta, lo mismo coincidimos en eso, el clásicos. Eso, sí, pero son todos los cuentos clásicos, clásicos de verdad, no los edulcorados por Disney. Tipo de cosas, no, a sí, mí me sí, sí, gustan los sí. cuentos clásicos de tradición oral, de aquí tenemos mucha tradición oral y todo eso. Entonces, esa parte me encanta. Y en cuanto empieza nada más empezar la novela, aparece ese aroma. Algo que se agradece mucho. Luego, me fascina cómo sabes jugar con esos tropos para darles la vuelta por completo. Y yo creo que es el espíritu perfecto para la fantasciencia, sobre todo esa fantasía más cómica, más gamberra, que es jugar Sí, con todo eso y decir, vas a reconocer todo esto, pero dado la vuelta a todo para que, pues, la propia Tecnomante, te digo, hasta el libro prohibido que tiene la Tecnomante, ese tipo de cosas, son detallitos que dices, jo, hasta la espada propia de Palmira, que dices, era y todo. Pero sobre todo, me parece fascinante cómo has conseguido en un libro que nos contar una historia
y que entendamos muy bien cómo funciona ese mundo y sobre todo que, que reflexionemos sobre ese mundo. En este mundo que estamos ahora con las inteligencias artificiales, que si estamos hablando de lo que decías tú al principio, esto, que estamos demasiado tecnificados, Ujú. eh, parece como que hay esos dos bandos de decir, no, tenemos que dejar la tecnología atrás y volver a los orígenes, y ahí parece el bando, no, no, las tecnologías para nuestro bien, entonces hay que utilizarlas al máximo. Sí, Y me gusta mucho ese camino del medio de decir, vamos a aprovechar lo bueno de la tecnología, pero no vamos a olvidarnos también lo bueno que tenemos del pasado, lo bueno que tenemos. Yo creo que este libro bebe mucho de eso, bebe mucho de esa parte de no vamos a demonizar ni uno, no vamos a ensalzar ni uno sí, ni otro, sino que vamos a buscar el camino, ese camino en el que podamos ser más felices y sobre todo fuera de esos radicalismos de anti uno, anti el otro, yo quiero las máquinas al poder, esto, haya gente como Emiliana que diga, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo? Hay veces que cuando correcto. una pregunta tan inocente como es, ¿qué no puede convivir las dos? En un mundo que está destrozado por máquinas y máquinas que matan además, Ujú. todavía tiene más valor, porque es decir, incluso en ese mundo se puede buscar caminos. Y es muy bonito cómo va encajando todo hacia ese camino por el medio o no, porque ves también la dureza que tiene todo el proceso y ves todo lo que ha sufrido. Sí. Mira y entiendes lo duro que es ese mundo. Tiene ese toque. Y además ese toque unido con momentos graciosos. Y sobre todo, hay una parte que me gusta mucho también que es cuando las novelas se redondean, como por ejemplo, que no se puede contar, pero Magos, al principio y al final de la novela. Sí. Es un guiño que me gusta mucho, que es como, ¿y ahora para qué quedamos nosotros? Y también que lleves hasta el extremo esa parte de cuento. Esta parte hasta el epílogo. Ese Sí, homenaje al cuento cuento. Hasta el cuento cuentos más clásico de montar un escenario y contar una historia. Entonces, eh, tengo que decir que me ha gustado muchísimo y sobre todo me ha gustado mucho ese homenaje a ese mundo, sobre todo ese homenaje a los que amamos y los que amamos sentir con las historias. Que las historias que se narran de esa manera, las historias orales, las historias que se cuentan dices tú en tu colegio cara a cara, cuando ves la reacción de la gente, son historias mucho más vivas, son historias que remueven, son historias que no necesitan estar plasmadas muchas veces en un libro, que simplemente dar un cuento que te acabe, que te quedes con la moraleja, que te hagan pensar. sí. Eso es mucho más rico que un libro editado, no sé. No, hay veces que un cuentacuentos te puede aportar muchísimo más. Y ese aroma que tiene de homenaje al cuentacuentos, de homenaje a la estructura de las historias y sobre todo homenaje a toda esa gente que amamos los cuentos, Ujú. me ha terminado de enamorar todavía más. Y ya te digo, es casi tomártelo como un juego, toda la novela, digamos, esa aventura. Yo sí recomiendo que cuando acabemos de leerla, en el momento que termines el epílogo, reflexionar sobre lo que... Porque hay mucho que pensar sobre esa novela. Y luego los dos artículos que se narran, todavía la redondean más. Por un lado, ese toque histórico para entender de que, a ver, que esto no es una locura, que esto, que hay gente en contra de las máquinas, hay gente que incluso se ha levantado hace muchísimos años. Y sobre todo, ya te digo, algo que me fascina es ese último artículo donde narras esa historia. Ese homenaje, si ya todo era un homenaje a contar cuentos e historias, este es un homenaje todavía mayor de decir, como he estado manejando todo, voy a manejar a la propia gente que ha estado detrás de esta historia para que llegue aquí. Si yo me gusta mucho contar historias, hay gente detrás que las escucha, que las Ujú. apoya, que apuesta por ellas, y el ver personas como Aitor, reconocerle el trabajo que tiene detrás, y sobre todo el reconocer y decir, mira, yo tenía esto, y para que veas que no te estoy mintiendo, hasta te voy a poner el final, para que veas, oye, que sí, que de verdad, que no es porque voy a quedar bien yo y voy a decir, ha mejorado la historia y así que de postureo, no, te voy a poner cómo acababa. Y luego piénsalo tú, piensa si ha mejorado o no el
Yo creo que es el último homenaje a todo ese proceso de cuentacuentos, de cuenta historias, de construcción de historias. Al final, cuando decidimos, sí, es verdad que la escritura es solitaria, que estás sentado, pero todo el proceso hasta llegar a publicar el libro, la historia, los betas, todo eso, está ahí. Y al final es un reconocimiento de decir, mira, yo he publicado y te quiero contar esto porque no es para ponerme flores ni nada, sino para decir, es que esto es así. Y, Ujú, y, y Dalia, contando sus historias, yo hago lo mismo, con mis historias. Y lo que quiero es que las historias lleguen y las historias sean lo mejor posible. Y hay muchas veces que hay que guardarse el ego y decir, ¿qué me estás contando de esta historia? Pues mejora mucho. O a veces le das una vuelta y dices, y tú mismo puedes llegar a la conclusión, como te pasó a ti, decir, y si le estoy dando más voz a este personaje, ¿qué es lo que ocurre? ujú. Sí. Y de una novela que dices que podía ser divertida y que ya habían apostado por ella, de repente decir, ahora te das cuenta que es el toque que le faltaba para ser más redonda todavía y sobre todo para esa idea principal de ese mundo que está entre magia y ciencia, esa fantasciencia, tengamos Emiliana detrás diciendo, hay camino. Y la fantasciencia tiene mucho camino por delante. Algo que me gusta mucho, porque al final es decir, apostamos por la fantasía, por la ciencia ficción y aportamos por lo clásico o lo moderno, lo tecnológico, y por qué no los dos. Yo creo que es el homenaje perfecto a la fantasciencia y el homenaje perfecto a la combinación entre tradición, esto más medieval y así, Ujú. tecnología. Y que lo disfruto. Ay, qué bien, pues muchas gracias. Pues nada, no, gracias a ti, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Dawson lo tengo pendiente y hay mucho leer. Sobre todo cuando he visto, cuando has dejado caer ciertas cosas sobre el. Y digo, sé que me va a gustar. Así que ya sabes, a cualquiera. Todo esta, La Obsoletadora, maravilloso libro. Droids and Druids, que aparte se lo están currando todo lo que están, todo lo que están haciendo, porque todo lo que están haciendo. Pero, pero maravillosos. Y sobre todo, Alejandro, muchas gracias. Que estaba deseando que llegara este día para poder hablar de esta novela y era como ahí, que no podemos quedar, que entre una cosa y Yo, otra no se puede. Por fin pudo. yo también tenía muchas ganas de llegar a este momento. Pues nada, y Makoto por aquí, que otro más a la lista. Y el de Dawson también lo tiene apuntado. Así que, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por este rato. Muchas gracias a. Ya le puedes decir al gato que ya te dejamos libre, que ya no hace falta que nos eche. Ahora se Nada, habrá ido seguro. Ah, se mira. está echando la siesta ahí. Y eso, y lo dicho. Gracias por para releer, y a todos los demás, lo que siempre suelo decir, nos veremos, no sé si este domingo haré algo, si no, pero sobre todo con algo que la despedida, que ya que estábamos con los juegos y así, pues noviembre, lo que me enseñó que ya es la despedida de este canal. Noches y buenos libros. Buenas noches y gracias a todo el mundo por escucharnos.